¿Puede una mujer ser pastora? ¿Puede uno visitar a una persona que se fue de la congregación y hoy está pasando por una situación difícil o mala? ¿Puedo casarme con un hombre que conocí cuando estaba en la cárcel? Él estaba casado con otra que lo había abandonado y después, aún en el noviazgo, él fue infiel con otra persona y no sabe ahora la persona que escribió la pregunta qué debe hacer, si debe casarse con él o no casarse con él. ¿Puede un pastor influir en la vida personal de los hermanos? Y la próxima pregunta es de una cristiana que está casada con un hombre que no es cristiano y en la iglesia le quieren dar la responsabilidad de tener un grupo célula. Y la pregunta es si puede tener ese grupo. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta de Dios o de la Biblia, de la iglesia, del liderazgo, de tu vida, una pregunta de lo que sea, mándame la pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de hoy. ¿Puede una mujer ser pastora? Según la palabra de Dios, no. Una mujer puede hacer mucho en la iglesia, puede tener muchas responsabilidades, puede, primero de Timoteo 3 habla de los diáconos y las diaconisas, o sea, que puede tener responsabilidad y puede ser líder de otros siervos, y hay mucho que Priscila y Aquila que enseñaron juntos a un hermano que tenía un ministerio de enseñanza. Romanos capítulo 16, donde Pablo, por ejemplo, nombra a hombres y mujeres que estaban muy activos en ministerio en su iglesia, pero el puesto de pastor, de anciano, de obispo, esas son tres palabras que la Biblia usa sinónimamente en el Nuevo Testamento para referir al mismo puesto de liderazgo, los líderes principales de la iglesia. En la Biblia siempre se habla de ellos en la pluralidad, o sea que no es un pastor, sino los pastores, los ancianos, los obispos, los líderes principales de la iglesia, dos o más, tienen que ser hombres. Ese es el mismo primero de Timoteo 3, cuando habla de ese puesto de liderazgo. En el verso 1 al verso 7 está hablando de hombres, porque los hombres son los que tienen que ser los líderes, los pastores, los ancianos de la iglesia. Y la próxima pregunta es, ¿puede uno visitar a una persona que se fue de la congregación y hoy está pasando por una situación difícil o mala? Claro que sí. Más bien nosotros, cuando alguien se va de la iglesia, cuando alguien deja la congregación, cuando se aparta de su fe, nosotros debemos hacer lo posible por alcanzar a esa persona. Esa es la historia, ¿no? Todas las historias de Lucas capítulo 15, cuando Jesús cuenta de la moneda perdida y la oveja perdida, y después la última historia es el hijo pródigo, pero no es el hijo perdido. Jesús está demostrando en esas historias, todo el capítulo de Lucas 15, Él está demostrando el corazón del Padre por la persona que está perdida, por la persona que nunca ha entrado en una relación con Dios, o por la persona que una vez entró y después se apartó. El corazón del Padre es que esa persona regrese. ¿Y quiénes deben ayudar a esa persona a regresar? Los hermanos mayores. En la parábola del hijo pródigo, ¿qué hubiera estado haciendo el hermano mayor? En vez de estar cómodo en casa, hubiera estado buscando a su hermano menor, como el padre que estaba viendo el camino, esperando que regresara, porque eso es lo que él quería.
Más que nosotros tenemos el corazón del Padre, más que nosotros buscaremos a las personas que andan lejos de Dios, las ovejas de piedad, las ovejas perdidas. Entonces sí debe visitar y debe animar y debe orar por esa persona, debe hacer todo lo que pueda para que sienta que puede regresar a la congregación y encontrar paz con Dios una vez más. Y la próxima pregunta es, ¿puedo casarme con un hombre que conocí cuando estaba en la cárcel? Él estaba casado con otra que lo había abandonado y después, aún en noviazgo, él fue infiel con otra persona y no sabe ahora la persona que escribió la pregunta qué debe hacer, si debe casarse con él o no casarse con él. Y lo único que yo diría es eso. El hecho que ha estado en la cárcel es otro asunto. Eso es cuestión de conocerlo y la clase de persona que es ahora y decidir si son compatibles, etc. La parte que tienes que saber de la palabra de Dios es lo que dice Jesús de matrimonio después de divorcio. En Mateo capítulo 5, verso 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo, eso es Jesús, yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, así que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Jesús dice que no puedes volver a casarte después de divorcio, porque si no es fornicación, es adulterio, es entrar en una relación no aprobada por Dios, es pecar. Entonces el hecho que él estaba casado cuando ustedes empezaron su relación, eso es adulterio, la relación no empezó bien. Y aunque se haya divorciado el hombre, él no está libre, según lo que Dios dice en la palabra. Él no está libre para volver a casarse con otra persona. Y si tú entras, según lo que dice Jesús, y yo te animo que leas lo que Jesús dice, Mateo 5, de 31 al 32. Y también puedes buscar Mateo 19, donde habla de lo mismo. Lea eso. Y lo que eso dice es, si tú entras en ese matrimonio, si tú te casas con él, entonces tú vas a estar fornicando por el acto de casarte con esa persona será un gran pecado. Entonces, si tú quieres agradar a Dios con tu vida y obedecer a Dios, tienes que dejar esa relación. Y la próxima pregunta, ¿puede un pastor influir en la vida personal de los hermanos? Y el contexto de la pregunta es que había una chica de 18 años que comenzó a estudiar en la escuela de pastores. Se estaba esperando con un muchacho menor de 1 año y la pastora le dijo que lo dejen, que no era el tiempo y que Dios se lo dijo. Y él lo dejó. Muchas veces eso ocurre. Los líderes dicen sin explicación, Dios me dijo y esa persona no es para ti o esa persona es para ti o tienen que hacer eso. En mi opinión, esa clase de consejos dada de esa forma no es bíblico por 2 razones. Uno, sí debemos aconsejarnos y debemos guiarnos con sabiduría, la sabiduría que viene del Espíritu Santo, la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene especialmente de la palabra de Dios. Y la cosa es, cuando uno dice Dios me dijo en nuestros tiempos, cuando uno dice Dios me dijo, más vale que tenga un verso de la Biblia que respalde que esté por abajo y detrás de lo que dijo, para que mi palabra descanse sobre esa palabra, porque si no, solo es mi palabra. Y entonces decir Dios me dijo sin tener una palabra de la palabra que viene al caso, no es correcto, no es como uno debe dar consejos. Ahora, debemos como líderes dar consejos y como cristianos, pues esa es una de las grandes ventajas del cuerpo de Cristo. Hay muchas razones, hay muchos momentos cuando
la sabiduría que Dios da a todos nosotros entra y nosotros podemos aconsejarnos y hay hermanos que me han aconsejado y me han hecho ver cosas que yo no podía ver, que estaban ocurriendo en mi vida, que tenía que ver y me vinieron con consejos sabios, consejos basados en la palabra de Dios. Pero solo decir, no tienes que hacer esto, Dios me dijo, eso no suena bien. Porque si piensas en, por ejemplo, el libro de la sabiduría en la palabra de Dios, toda la Biblia es la sabiduría de Dios, pero dicen el libro de la sabiduría a los proverbios. Los proverbios no solo son instrucciones sin razones, contienen las razones, tienen los argumentos, tienen la base por la cual está dando tal consejo. Entonces uno puede leer y entender por qué debe o no debe hacer cierta cosa. Y cuando nosotros damos consejos guiados por el Espíritu Santo en uno, quizás, qué bueno, debe ser de la misma forma. Debemos decir, por esa razón, por la edad o por eso, por el carácter o por el tiempo de tu vida, por esa razón. Y en vez de mandar en la vida de otras personas, especialmente cuando no tiene que ver con pecados, sino con la dirección de su vida, debemos dar consejos, explicar la razón que estamos dando el consejo, dar el verso bíblico que está atrás de nuestro consejo y después dejar que la persona tome su propia decisión. Eso es en los casos de cuando no es un pecado, sino la dirección en general de la vida de uno. En otras palabras, solo porque alguien es líder en la iglesia, no le da derecho de mandar en cada área de la vida de todos en la congregación. Y la próxima pregunta es de una cristiana que está casada con un hombre que no es cristiano, y en la iglesia le quieren dar la responsabilidad de tener un grupo célula. Y la pregunta es si puede tener ese grupo, si puede enseñar y tener esa responsabilidad con el esposo que no es cristiano. Y la verdad, eso depende totalmente del liderazgo en tu iglesia. Ellos tienen que decidir cuáles son las responsabilidades que puede tener una persona que no tiene una pareja que es cristiano, que comparte su fe. Hay cierto liderazgo que uno no puede tener. Por ejemplo, un hombre, según 1 Corintios 3 o Tito 1, un hombre que está casado con una mujer que no es cristiana no podría ser anciano o pastor en la iglesia. Hay cierto liderazgo que está fuera no es una opción para uno que no tiene una esposa o un esposo que cree. Ahora, en este caso, eso depende del liderazgo de tu iglesia. Entonces, habla con ellos. Y si tú tienes esa duda, y si tú tienes, es por algo, es por una razón, quizás el Espíritu Santo o quizás no. Pero habla con ellos y habla de la duda que sientes y la incertidumbre que sientes y siga el consejo, que ellos te guíen y que ellos te ayuden a saber qué debes hacer. Por eso existen los líderes en la iglesia local, para guiarnos. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta de Dios o la vida, la Biblia, el liderazgo, la iglesia, de lo que sea, mándame la pregunta, preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com. Así podremos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y si te gustó este video, te voy a invitar a que lo compartas con otro. Y para más videos como este, síguenos en este canal de YouTube. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.